la línea continua, que es la situación basal. Y después tenemos en B, que son los puntitos. Esta gráfica está sacada del BCTI. Los puntitos B y los guioncitos C. Entonces, ¿qué les parece? Esta curva que se genera en B es que aumentó la resistencia en la aferente o en la eferente. Aferente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si aumenta la resistencia acá, tenemos esta caída más pronunciada y vamos a tener que a continuación de ese aumento de resistencia, la presión cayó. ¿Qué pasa si aumenta la resistencia en la eferente? En la eferente, que es esta, ven, arteriola eferente, en la aferente no hubo cambios, en la eferente aumenta la resistencia, entonces por detrás del aumento de resistencia hay un aumento de la presión hidrostática. ¿Ah? Entonces lo que pasa es que el capilar glomerular está por adelante de la arteriola aferente, pero por detrás de la eferente. Entonces cambios en la resistencia de cada una de ellas genera cambios diferentes, opuestos, en la presión hidrostática del capilar glomerular. Esto es lo mismo pero esquematizado de otra manera. Tenemos arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente. Y vamos a aumentar la resistencia primero en la aferente. Aumentamos la resistencia en la aferente. Entonces les voy a preguntar, primero, ¿qué pasa con la presión hidrostática en el capilar glomerular? Baja, disminuye. ¿Qué pasa con el flujo plasmático renal? Baja, ¿no? Si aumento la resistencia, disminuye el flujo. Según la fórmula, baja. Entonces, baja el flujo, baja la presión hidrostática. ¿Qué pasa con la velocidad de filtración glomerular? Baja. ¿Ah? Bien. Ahora lo que voy a hacer es aumentar la resistencia en la arteriola eferente. Aumenta la filtración. Bien. ¿Qué les parece que pasa con el flujo plasmático renal? Baja. Si aumenta la resistencia, baja el flujo. ¿Está? ¿Qué les parece que pasa con la presión hidrostática en el capilar glomerular? Aumenta. Porque si yo aumento la resistencia acá, para atrás aumenta la presión hidrostática. Entonces, esta situación es un poco más complicada. Porque en esta situación, primero, del aumento de resistencia en la aferente, los cambios iban en el mismo sentido y por lo tanto la velocidad disminuye de filtración glomerular. En este, el descenso del flujo plasmático renal tendería a bajar la velocidad de filtración glomerular, pero el aumento de presión hidrostática en el capilar glomerular tendería a subir la velocidad de filtración glomerular. Entonces en realidad no sería fácil responder qué pasa con la velocidad de filtración glomerular. Perdón. Sí, es rapidito. Es para colgar el audio que me va a ayudar de este teórico. Bueno, entonces, en la mayoría de las situaciones lo que vamos a tener es que disminuye la velocidad de filtración glomerular, pero claro, no disminuye tanto como en esta situación. Entonces tenemos una flechita menos gruesa de caída de la velocidad de filtración glomerular. Todo esto viene al caso de que cuando se produce la autorregulación, el aumento de presión lleva a un aumento de la resistencia que mantiene el flujo y la velocidad de filtración glomerular. Pero este aumento de la resistencia sería principalmente a nivel de la arteriola aferente. ¿Ah? La autorregulación estaría dado principalmente por cambios en la resistencia de la aferente. Y fíjense qué pasa acá. Gráfico A, línea entera, tenemos 100 milímetros de mercurio aproximadamente en la arteria renal, el mismo perfil que habíamos visto. Pero en B tenemos un aumento de la presión arterial media.
y por lo tanto es una curva que está, vieron, con guiones, que parte de un valor más alto que es como 110 milímetros de mercurio. Pero a pesar de este valor más alto, ven que todo a lo largo de la curva se mantiene en la misma. Bueno, ¿qué tuvo que haber pasado acá? Hubo un aumento en la resistencia de la arteriola aferente que mantuvo las mismas condiciones y que permitió que se mantuviera el flujo y la velocidad de filtración glomerular. ¿Cómo se explica este mecanismo de autorregulación? Bueno, puede haber un efecto que sea sobre las células del músculo liso que forman los vasos, las arteriolas. Y entonces el aumento de la presión generaría un estiramiento que abriría canales que son mecanosensibles, que harían que entrara calcio a las células musculares y provocaría un aumento de la contracción, una vasoconstricción. Eso sería un mecanismo miogénico porque sería generado en el propio músculo liso. También podría jugar un rol las células endoteliales. Fíjense, acá está la célula muscular lisa del vaso y el endotelio, que está generando sustancias que en el caso de que aumentara la presión podría hacer que se estimulara la secreción de endotelina, por ejemplo, que genera vasoconstricción. Pero como dijimos, puede haber en un sentido y en el otro. También podrían generarse sustancias cuando los cambios fueran en el otro sentido que produjeran vasodilatación, por ejemplo por liberación de óxido nítrico. Y además en la autorregulación juega un papel el aparato yuxtamedular o yuxtaglomerular, perdón. En realidad yuxtaglomerular es porque está al lado del glomérulo, pero son células del tubo distal. Fíjense, esta es una nefrona, acá vemos el túbulo, y después queda la vuelta del asa de Henle cuando pasa a ser el tubo distal, toma contacto con el glomérulo que le dio origen. Entonces acá, en este lugar, si ampliamos, vemos que las células tubulares presentan unas modificaciones, ven que son mucho más altas en este lugar donde toman contacto con la arteriola aferente y eferente, y se denominan mácula densa. A su vez está acá en contacto con unas células granulares que secretan renina. Este sería otro corte, las células de la mácula densa, y el mecanismo de autorregulación en este caso sería, supongamos, un aumento de la velocidad de filtración glomerular a nivel de una nefrona, aumentaría el cloruro de sodio que está procesando este túbulo, y a nivel de las células de la mácula densa eso sería sensado y se liberarían sustancias que provocan vasoconstricción, es decir, aumento de la resistencia a nivel de la arteriola aferente, lo que tendería a disminuir esta velocidad de filtración glomerular aumentada. Por lo tanto, este mecanismo es un mecanismo de feedback o retroalimentación túbulo-glomerular, porque tenemos lo tubular afectando lo glomerular. Por señales generadas primero en el glomérulo, el túbulo modifica lo que ocurre a nivel glomerular. Entonces, estos mecanismos de autorregulación, vieron que vimos. Si aumenta la presión, aumenta la resistencia, se mantiene el flujo. Si baja la presión, baja la resistencia, se mantiene el flujo. Ahora vamos a ver que el riñón también tiene mecanismos de regulación que no son solo los intrínsecos, sino que también hay mecanismos extrínsecos determinados por el sistema nervioso y por hormonas. La inervación sería principalmente del sistema nervioso autónomo simpático. Y en algunas situaciones, en la que no estamos controlando una nefrona, sino que hay algo más sistémico, y tenemos una situación, por ejemplo, comprometida como una hemorragia, en ese caso, la regulación extrínseca se va
a superponer y a pasar por arriba la regulación del riñón. Entonces, si por una hemorragia vamos a ver que disminuye la presión arterial, una disminución de la presión arterial por autorregulación tendría que llevar a una disminución de la resistencia. Pero vamos a ver cómo se ponen en juego un montón de mecanismos que en realidad lo que van a hacer es lo contrario. Porque ahora lo que me interesa es mantener la presión arterial y mantener al organismo más allá de que el riñón no esté en condiciones óptimas. Entonces, fíjense, el estímulo sería la hemorragia, una pérdida importante de volumen sanguíneo, tenemos un descenso de la presión arterial, activación de los vasoreceptores, el vasorreflejo se activa y aumenta la estimulación simpática. La estimulación simpática va a provocar un aumento de la resistencia. Es esto que les decía. Simpática. Baja la PA y aumenta la resistencia, lo que va a disminuir el flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración glomerular. Y eso va a contribuir a disminuir la excreción de sodio y agua, que me va a ayudar a mantener la presión arterial. Acá se ve que ya el aumento de resistencia te ayuda a mantener la presión arterial también, y además por este efecto a nivel renal. A su vez, la estimulación simpática a nivel renal estimula las células granulares que habíamos visto para que secreten renina. Y la renina es una enzima que actúa sobre el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina, y la angiotensina será convertida por la enzima conversora, convertasa, para llevarla a ser angiotensina 2. Altas concentraciones de angiotensina 2 van a producir un aumento también de la resistencia, y además por activación del eje renina, angiotensina, aldosterona, la aldosterona va a provocar a nivel renal un aumento de la reabsorción de sodio y de agua, y eso va a llevar también disminución de la excreción de sodio y agua, lo que contribuye a mantener la presión arterial. Entonces, en este caso, ven que los mecanismos extrínsecos superaron a la autorregulación. Hay una autorregulación, pero además hay una autoevaluación sobre estos temas. Les recomiendo que lean bastante antes de hacerla y después intenten hacerla, y después más adelante se cuelgan las soluciones y se fijen a ver si la logran resolver. Bueno, si tienen dudas, ahora vengo, pero como él se va, voy a colgar el audio y si alguno tiene dudas, espera y vuelvo a ver.